Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hemos invitado a dos personas muy conocidas en la vida nacional para hablar de la inauguración de la FARC como partido político. A la senadora Paloma Valencia, a la que le agradezco mucho que nos acompañe. Noemí, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. Un saludo a todos los televidentes. Además que yo le hago un reconocimiento porque cuando uno habla con ella sabe que lo que dice es lo que piensa. No tiene trastienda, es muy clara en sus definiciones. Y hacía muchos años no veía yo a Jaime Caicedo. Veíamos muchísimo en la época del presidente Betancur, en ese proceso de paz tan complejo que vivimos. Es el secretario general del Partido Comunista. Yo le decía que le tocaba el papel como de Gerardo Molina, que tantos años nos acompañó desde esa posición, ¿no es cierto, Jaime? Y ahora usted está en una comisión de seguimiento de seguridad y de seguimiento de no repetición. Garantías de seguridad y no repetición. Como hay de comisiones ahora, ¿no? Qué barbaridad. Porque usted obviamente como secretario general del Partido Comunista estará muy contento con la negociación, ¿no, Jaime? Considero que es un hecho importante para el país y para la paz. ¿Le satisfizo la negociación? Eso que nos encontramos hace tantos años contigo, hoy en día ha comenzado por lo menos a tener un comienzo de realización. Creo que eso es importante. Bueno, y entonces usted fue invitada al Congreso donde las FARC se inscriben como partido. ¿Qué sintió usted? ¿Por qué le invitaron? No sé por qué me invitarían, pero evidentemente yo no fui. Yo creo que es muy grave para este país que criminales de lesa humanidad que no han respondido por sus crímenes, que ni siquiera han cumplido el requisito formal que les impuso el acuerdo de confesarlos para que les sellen y les notaricen la impunidad que les otorgaron, ya estén en política. Yo creo que eso entristece la memoria de las víctimas y da un panorama sombrío a nuestra democracia. Y eso no fue, senadora, lo mismo que ocurrió, por ejemplo, con la UP, lamentablemente casi toda desaparecida, que entraron, fueron al Congreso, pero que tampoco habían sido juzgados y condenados. Yo lo que creo es que para el país es muy grave que uno a través de la violencia obtenga réditos políticos, porque entonces se va estableciendo, digamos, en la costumbre, en la ley cotidiana, el hecho de que la violencia puede ser un camino alternativo para la política. Pero, por ejemplo, el M-19, ¿no ha sido muy positivo que el M-19 muestre personas que estuvieron en armas hoy como políticos tan destacados? Voy a mencionar uno, Antonio Navarro, o tantos. Usted también tiene un senador de que... Yo distinguiría en lo siguiente. Yo creo que muchos de ellos no están incursos en crímenes de lesa humanidad. Y segundo, yo diría... no fueron juzgados para saber si sí o si no, ¿no? Las garantías de no repetición no consisten en la persona propia, porque yo creo que en general los miembros del secretariado pues no volverán a delinquir o no volverán por lo menos a asesinar ni a dinamitar los pueblos de Colombia. Pero las garantías de repetición son más allá. Cuando uno aplica la norma penal, lo que está dándole es un mensaje a la sociedad como colectivo. Entonces no es solamente que yo no delinca, es que si yo delinquí y recibo premios, eso también le da un mensaje a la sociedad. Y garantías de no repetición, en mi opinión, es que quienes han cometido crímenes tan graves como los cabecillas de las FARC no simplemente queden impunes y premiados con representación política. Jaime, ¿usted estuvo en el Congreso, ha estado y va a ir el viernes a la clausura y todo, o no ha participado? Sí, claro, he estado participando, claro, es muy importante. ¿Y qué espíritu siente usted allí? Yo siento, en primer lugar, el espíritu de cumplir con un compromiso, con un acuerdo. La constitución de ese nuevo movimiento o partido es el resultado de un acuerdo y está ejecutándose según las pautas, las normas que se establecieron en La Habana a lo largo de 6 años de negociación. Yo creo que esto es un hecho positivo, es afirmativo para el país, porque quiere decir que el tránsito de la lucha armada a la actividad política en el marco de las normas legales y constitucionales es un hecho. Y creo que en ese sentido lo que se está avanzando en términos de implementación legislativa, que tiene mucho que ver con la actividad del Parlamento, de todas maneras, por lo que tiene que ver, por ejemplo, con justicia especial de paz y todo lo que está en curso, es parte de la nueva institucionalidad que tiene que darse para que la paz pueda implementarse. Jaime, pero si se crea la JEP para juzgar los delitos y ellos todavía no han estado ni en comisiones de verdad ni han sido juzgados por la JEP,
¿Le parece razonable que puedan hacer política antes de ese proceso con la JEP? El tema de la JEP, digamos que está en proceso, está dándose, está demorado un poco por el trámite parlamentario, en mi opinión, sobre todo por el tema de la ley reglamentaria, pero ellos tienen que comparecer a la Justicia Especial de Paz. Pero mientras comparecen, están haciendo política sin haber sido juzgados con el mecanismo que se establece en la negociación. Sí. Y hay otros que tendrán que ir también a la Justicia Especial de Paz y que están haciendo política. Entonces yo creo que aquí miremos las cosas. Pero no están sub judice por el estamos delito, estamos dentro de un proceso de un acuerdo. Y ese acuerdo, digamos, ha tenido tiempos y tiene sus tiempos y lo que esperamos a que se cumpla plenamente. Yo creo que es importante que todo se desarrolle como está previsto, por lo menos para que puedan ponerse en marcha esa Justicia Especial de Paz. Y ellos tendrán que ir a esa Justicia Especial de Paz. Someterse. Y someterse a lo que diga esa justicia. Una pregunta. Ellos tienen coincidencias ideológicas muy profundas con el Partido Comunista, o sea, con el partido del cual usted es secretario general. ¿Van a coincidir ustedes van a tener candidato propio del Partido Comunista o qué acuerdos para las próximas elecciones presidenciales tienen? Lo que tenemos previsto y lo que venimos hablando con muchos sectores en el país, no solamente de la izquierda, sino sectores de otras orientaciones políticas, es si tiene sentido y es importante lo que está pasando en términos de consolidar un nuevo momento de la vida nacional, en donde hay dejación de armas por parte de sectores vinculados, digamos, a una izquierda histórica y que tendrá que complementarse con la desaparición del paramilitarismo. Porque no puede ser que la izquierda haga dejación de las armas, digamos, y que en sectores de la derecha predomine la presencia de aparatos que están amenazando, que son responsables de masacres, que son responsables de crímenes unos y otros contra unos. Pero ahí lo que piensa uno es que es el Estado. El Estado tiene que perseguir a unos y otros si están en armas o abusando de su circunstancia paramilitar, que ya sería los unos y otros paramilitares si están en armas. Es responsabilidad del Estado, ¿no? Hay algo, Noemí, que me parece muy importante y que alude un poco a lo que tú mencionaste en el caso de la Unión Patriótica y del Partido Comunista. Es que nosotros hemos venido de una fase de genocidio que no tanto que se haya realizado contra sectores como la Unión Patriótica o el Partido Comunista, sino el hecho que esto creó en la vida nacional, el cambio que produjo en las relaciones sociales y la forma como el temor, el pánico se impuso para muchos sectores en la izquierda y sectores sindicales y sectores del periodismo, y en todos los sectores. Es que hemos vivido una violencia espantosa. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida. Paloma, y entonces a usted le invitaron, usted no asistió, no está de acuerdo con que se forme un partido político antes de que actúe la JEP, pero ¿ustedes ya aceptan la institucionalidad de la JEP? No, yo creo que eso es una cosa que hay que rechazar. Yo creo que es inaceptable que nos vengan a nombrar 5 desconocidos que no representan a ningún colombiano, que no tienen ninguna representatividad, que nadie conoce en Colombia, los magistrados para juzgar a todos los colombianos y que además fueron previamente seleccionados por las FARC. Esa es una justicia que pretende lavarle la cara y las manos a las FARC y construir a base de mentiras, a través de la presión de la ciudadanía y de las Fuerzas Armadas de Colombia, construir una verdad de mentiras. Porque el mecanismo es muy complicado, doctora Noemí, cuando usted le dice a un soldado, o confiese que usted participó en estos crímenes, o si no, consiga un abogado y si llega a perderlo vamos a meter 20 años a la cárcel. Pero si confiesa queda libre. Eso va a destruir las instituciones y yo creo que esto no contribuye a la paz, todo lo contrario. Si usted se pone a pensar en términos de la violencia política, pues ahí queda el ELN, pero no solo el ELN, doctora Noemí. Lo grave, doctor Jaime, para mí es que el mensaje le está calando a la sociedad colombiana de que la violencia, si es que tiene fines políticos, da espacio para negociaciones y para impunidad. Fíjese el clan Úsuga, que se cambió el nombre a Autodefensas Gaitanistas. Pero no es muy grave el precedente ocurrido con la UP.
pues claro, que fue masacrado, lo que ocurrió, que no se puede negar, no es muy grave, y si no se le da un espacio ahora al nuevo partido de la FARC, que yo no entiendo, Jaime, por qué el logotipo que sacaron pues era copia de otro, que uno no entiende pues eso. El italiano. Sí, muy curioso. Sí hay un espacio político, porque sería muy grave que nos encontráramos otra vez con lo que ocurrió con la UP. Pero yo quisiera distinguir las cosas. Una cosa es el espacio político, que yo creo que la izquierda en Colombia lo tiene. Hay sectores de la izquierda que no han militado con armas y que han defendido ideas y que tienen todo el espacio político, y el Estado debe protegerlos. Otra cosa es decir que genocidas y criminales de lesa humanidad necesitan espacio. Eso sí no. Pero también el Estado los tiene que proteger. Claro, pero no tiene que regalarles curules ni tiene que darles pero ya es un hecho. Es decir, yo no sé si eso es un hecho, porque también el hecho fue que el plebiscito ganó el no. El hecho, doctora Noemí, es que la ciudadanía colombiana dijo no, que pero el Estado ha decidido desconocer seguimos esas decisiones democráticas del pueblo colombiano. Sí, pero es como cuando el presidente López Miquelsen decía sobre la legitimidad de la Constitución del 91, ¿se acuerdan que pues que nadie las había auditado, que nadie era un acto suprajurídico? Pero después de ya tener las curules garantizadas, ofrecidas, ¿se puede echar para atrás esa decisión? ¿Y qué ocurre si se echa para atrás el proceso, si se modifican temas que son esenciales para las FARC? Yo lo que veo es que esto necesita una revisión. Los colombianos no se sienten conformes, y es muy grave para el país que personajes como Pablo Catatumbo, uno de los genocidas más grandes que conoce tal vez la historia del mundo, o Iván Márquez, aunque ningún colombiano vote por ellos, vayan a tener una curula en el Congreso. Y eso es grave, doctora Noemí, porque eso genera más violencias, porque da mal ejemplo a la ciudadanía. ¿Qué por eso opina? le decía lo de las autodefensas gaitanistas, que eran el clan Úsuga o el clan del Golfo, y 2 días después de que se anunció la negociación con el ELN, cuando decretan ese paro armado pidiendo negociación ellos también, y el gobierno les dice que no, se cambian el nombre para decir que ellos tienen finalidades políticas. ¿Qué opina de lo que acaba de decir la senadora? Yo creo que hay que mirar, digamos, hacia adelante. Estamos saliendo de una fase de guerra contra insurgente muy clara y que viene de tiempo atrás, inclusive de la época del doctor Guillermo León Valencia. Abuelo, o sea, no venimos, exactamente, entonces venimos de una etapa, de una historia, digamos, que se está superando en algún momento y que implica, por lo tanto, sobre la base de un acuerdo que ha sido suficientemente seguido y garantizado también por la presencia internacional, las Naciones Unidas. Pero cuando gana el no, y no se respete ese no, digamos, ¿usted no cree que ahí se hace una ruptura muy grave? El no implicaba un desbaratar totalmente lo hecho, no significaba volver triza lo acordado. No, pero habían un acuerdo, acordado, un compromiso del Estado. Pero había una frase, si yo no recuerdo, en la negociación en que se sometía todo al veredicto del pueblo, al plebiscito, ¿o no? Sí, efectivamente, digamos, la parte de validación, sí, digamos, pero esa forma de validación, bueno, encontraron una solución para eso sobre la base del papel del Congreso. Yo lo que pienso... Pero le encontró una de las partes, pero es que lo grave en cuanto a la legitimidad o, digamos, al consenso que debería estar rodeando todo el tema, es no haber intentado a fondo... Mira, sí, Noemí, pero recuerdo que todos los sectores políticos, inclusive de la oposición de la derecha, inclusive el doctor Uribe, el doctor Pastrana, estuvieron en la revisión de ese acuerdo y establecieron varios puntos que inclusive fueron recogidos, y el acuerdo y el pacto del Teatro Colón recoge una buena cantidad de las objeciones que presentaron. Doctor Jaime, eso fue el documento cambió, Paloma. Eso fue una pantomima que hizo el gobierno para decir que había recogido algo, pero la realidad fue que nada se recogió. Nos sentaron en unas mesas disque de negociación a mamarnos gallo, y yo creo que eso fue un irrespeto con medio país y con la mayoría de este país, que no votó y que votó no. Es que los mecanismos populares son para respetarlos, y yo creo que este proceso se ha hecho, digamos, desconociendo las mayorías democráticas del país, y eso es grave. Pero las mayorías democráticas del país no las podemos juzgar en la idea de que quieren volver a la guerra o que quieren volver al genocidio. Nadie quiere volver a la guerra. Yo creo que aquí lo que necesitamos pensar seriamente, y creo yo, es cómo superar esta fase del genocidio, porque no puede existir garantías en una sociedad
que se llame democrática, en donde la izquierda política esté sometida a ser asesinada. Pero Jaime, y eso pasó, y eso ha un pasado, minutico, Jaime, y es la amenaza que tenemos frente a este proceso de paz. Pero Jaime, también para tratar de ser objetivos, no podemos negar los delitos, las masacres, los horrores que también ha hecho la guerrilla. Y el exterminio sistemático de los líderes conservadores y liberales por parte de los grupos armados. De lado y lado ha habido, es decir, tú eres del Partido Comunista y obviamente defiendes la posición, pero es indefensable totalmente los horrores que ha hecho la guerrilla en cuanto a derechos humanos. De lado y lado ha habido horrores. Si aceptamos que estábamos entonces en una guerra civil, yo creo que lo importante es cómo superar ese momento. ¿Pero era guerra civil? Bueno, pues una forma de la guerra civil, de todas maneras. Y tal como ustedes lo presentan como un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda. No, en este caso, de unos grupos, mira, de unos grupos delincuenciales, de unos y de otros, pero la sociedad... Que iniciaron con una filosofía de izquierda, que se pervirtieron en el narcotráfico y que terminaron en el terrorismo. Sí, pero el narcotráfico, todos los terroristas tienen justificaciones políticas. No es posible políticas. Confundir las cosas. Y yo sugiero que no confundamos las cosas, porque el tema del narcotráfico es otro tema, y es el tema que está vinculado también a la parapolítica, una buena parte del Parlamento. A los dos lados. Pero tú no encuentras parapolíticos en la izquierda. Tú no estás encontrando gente vinculada al narcotráfico ni a la corrupción tan espantosa que estamos observando en este momento. Claro que la en los sectores de la izquierda. Claro y además porque es un tema que hacia adelante apunta con mucha claridad. Es decir, pero porque no han gobernado. Claro, y Samuel Moreno no gobernó y no se robó Bogotá. Pero es que Samuel Moreno no es un hombre de izquierda, nunca lo fue. Pero lo apoyó Era toda hijo, la izquierda. nieto de un dictador que dio un golpe de Estado en este país. Ojalá que cuando les toque gobernar no ocurra, pues, porque es que el poder corrompe. No. Y los alcaldes de izquierda que están en los municipios se han robado la plata de la salud en corporación. Vamos a hacer una pausa. La corrupción no tiene color político. Piedad Córdoba lanzó su candidatura ayer frente a la tumba de Fidel Castro. Piedad Córdoba y las FARC ¿estarán juntos? ¿Será ella la candidata de las FARC o no? Los FARC han dicho que no van a presentar ninguna candidatura presidencial. No, pero apoyar. Una cosa es presentar y otra cosa es apoyar. Sí, si tú me preguntas, yo estoy convencido por lo que he escuchado y por lo que les oigo, que no van a tener una candidatura propia en la persona de Piedad tampoco. Y yo hago otra pregunta. Ella sale ahora, como todos los demás que veo, que están suscribiendo firmas para presentarse en el debate político. Qué desprestigio el de los partidos, cuando todo el mundo está acudiendo a las firmas, ¿no? Sí, pero doctora Noemí, antes de eso yo sí quisiera hacer un comentario de la doctora Piedad que me parece muy grave, y es lanzar una candidatura en la tumba de un dictador y celebrando, como lo ha hecho ella, el dictador de Venezuela. Porque es que yo creo que todas las ideologías políticas tienen cabida en una democracia, pero sí es muy grave las ideologías políticas que no quieren la democracia y que utilizan la democracia para llegar al poder, pero posteriormente destruyen la democracia, como ha sucedido en Venezuela. Yo creo que eso es un mal síntoma y es un mal precedente. Yo le pregunto a Jaime algo. ¿Las FARC ideológicamente están cerca del Partido Comunista? ¿Y el Partido Comunista tiene coincidencias grandes con el gobierno venezolano, con el presidente Maduro? ¿Usted se siente que el gobierno de Maduro se identifica en valores, en ideologías, en principios con el Partido Comunista? Mire, lo primero que yo quiero decir es esto. En Venezuela hay una situación compleja, crítica. Venezuela es un país capitalista, no es un país socialista. Es un país con un gobierno que ha tomado medidas sociales importantes para su pueblo y para las definiciones de una orientación distinta. Y es un gobierno legítimo, es un gobierno legítimo. Pues, pero Hitler lo elegían legítimamente y después usted sabe lo que pasa. Es un gobierno legítimo. ¿Usted cree que el gobierno, y no se ha ido convirtiendo en dictatorial? Es un gobierno legítimo acosado, inclusive amenazado de intervención militar por el señor Trump. Si hoy en día el gobierno de Maduro, ¿no le parece a usted que pues que ha asumido posturas totalmente dictatoriales? Es que hasta en Francia hoy lo estaban diciendo. Sí, pero el tema de Venezuela es que es un país que está defendiendo un proceso revolucionario y una capacidad de autodeterminación como sociedad soberana.
Y si te amenazan de intervención militar y si te acosan, como lo intentó la OEA durante un resto de tiempo. Pero es que lo que no hay allá, doctor Jaime, es autodeterminación, precisamente. Bueno, si pero una asamblea constituyente que está funcionando en Venezuela. Pero que disolvieron. Elegida por 8 millones de venezolanos. En los días anteriores una votación muchísimo más alta. No lo fue más alta, Paloma. Maduro, y con una cantidad de dudas sobre el proceso electoral de la constituyente. ¿Usted cree que el partido... Tanto así que ningún país del mundo lo está reconociendo? Paloma, ¿usted cree que el partido de las FARC, la ideología se pueda identificar con el Partido Comunista viéndolo desde afuera? O con el partido, pues con la forma, el iliberalismo, digamos, como se están llamando ahora los gobiernos de Turquía, de Rusia, de Nicaragua. Yo no conozco la ideología de las FARC porque creo que carecen de ella, pero lo que sí he visto son los discursos donde los cabecillas de las FARC celebran a Maduro, de manera que yo creo que es muy claro que ellos quieren implantar en Colombia un régimen de ese tipo, de destrucción de la oposición política, de destrucción institucional y de toma del control de todo el poder, como sucedió en Venezuela, donde desaparece el equilibrio de los poderes democráticos. Bueno, se nos acabó desafortunadamente el tiempo con este par de personas tan interesantes. Lo que yo sí estoy segura es que todos pensamos y expresamos nuestro deseo de que haya seguridad para todas la gente que componga el nuevo partido y que ojalá se mantengan en los compromisos de abandono de las armas, de no repetición de los delitos y de sometimiento a la justicia. Ojalá que eso ocurra. Muchas gracias.